Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Esquivel, soy fundador y director de Nord Latitude CASEN, Centro Argentino de Capacitación y Entrenamiento de Formación Nacional e Internacional. Nos encontramos ubicados en Buenos Aires, Argentina. He sido instructor de supervivencia y asesor técnico de la cadena internacional Discovery Channel durante 5 periodos en los años 2015, 2017, 2018 y últimamente el año 2024, cuando fui seleccionado como instructor Discovery Max para el evento Supervivencia al Desnudo realizado en Buenos Aires, una producción de HBO Warner Bros. Soy instructor internacional y formador de instructores de supervivencia de la Escuela Internacional Dragón en el Golfo de Colombia, montanista y trekker, y soy militar retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Aprovecho este espacio para darles la bienvenida y explicar acerca de las capacitaciones que he dictado durante más de 20 años en lo que concierne cursos de supervivencia para zonas extremas, con nociones de primeros auxilios, orientación y navegación terrestre, que dicto en 3 niveles, y cursos de orientación, navegación terrestre y GPS con nociones de cartografía. Estos cursos los he dictado mayormente en idioma español, como ocasionalmente en idiomas inglés. De hecho, nos encontramos ubicados en Capital Federal, en Buenos Aires. La mayoría de los cursos los dictamos dentro del radio de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que es la capital federal. Como asimismo, dicté 11 cursos en varias provincias de Argentina, incluidos 2 cursos en la Patagonia Argentina. Un curso de supervivencia de 4 días en Isla, de la provincia de Río Negro, y un curso de 3 días de orientación GPS dictado en zona de Cerro de Radatili, en la provincia de Chubut. Asimismo, dictado cursos internacionales en otros países, me capacité como alumno en cursos de supervivencia, como asimismo realicé misiones comerciales empresariales de mi empresa Nord Latitude, habiendo estado en Colombia, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, en el año 2023 en Holanda y el año pasado, 2024, Canadá, Suecia y Alemania. Bien, seguidamente voy a explicar acerca de los cursos de orientación, navegación terrestre y GPS con nociones de cartografía, no de supervivencia, porque ese curso lo expliqué en otro video. Bien, estos cursos se dividen en modalidades teórica y práctica. Duran un mes, es decir, se dictan. Las clases teóricas se dictan durante 3 sábados, y la práctica en el terreno se dicta un día domingo del último fin de semana, ¿no? Estas clases duran las primeras 2 clases teóricas en aula. Nos encontramos ubicados en San Telmo, en Capital Federal. Las primeras 2 clases teóricas duran 6 horas cada una, y la tercera y última clase teórica 3 horas. Ya con ese conocimiento adquirido en la teoría, el domingo del último mes, nos vamos a Seiza, a un terreno agreste privado muy extenso, muy amplio, con mucha vegetación, tiene bosques, montes, ahí frente al aeropuerto de Seiza, donde los alumnos, con el conocimiento adquirido previamente en la teoría, ellos realizan prácticas de orientación y navegación terrestre. Pero bien, cuando comienzan las clases, se les entrega a cada alumno, recibe un manual de 100 hojas aproximadamente, y comenzamos con las presentaciones, las introducciones con referente a las técnicas de orientación, ¿no? Básicamente comenzamos a explicarles conceptos de orientación, navegación terrestre, la importancia de los puntos cardinales norte, este, sur y oeste, y comenzamos por un aspecto global en el sentido de conocimiento de las coordenadas geográficas, en lo que respecta a coordenadas de longitud y de latitud con respecto al planeta Tierra, y qué vínculo tienen con una carta topográfica, ¿no? Otros temas que se ven en detalle es acerca de la cartografía, sus objetivos, finalidades, que son qué es la topografía, rumbos, contrarrumbos, entre otra información. Se le explica acerca de las brújulas, de la importancia de los navegadores satelitales GPS y de la carta, que son 3 elementos fundamentales, junto al altímetro, obviamente, que todo navegante terrestre, en su función de montanista, trekker, amante de la naturaleza, corredor de carrera de aventura, tiene que saber manejar y dominar particularmente. Con respecto a las brújulas, yo enseño a hacer la importancia de dos tipos de brújulas, que son las brújulas cartográficas, así como ustedes ven acá. Esto es una brújula cartográfica, es decir, tiene un acrílico transparente que permite apoyarla sobre la superficie de una carta topográfica, y de esa manera ver ciertos datos relevantes que uno necesita hacer en una navegación, ¿no? Esto que ven acá en color rojo, esto es un limbo giratorio, una cápsula giratoria que tiene alojado adentro un pivote y sostiene una aguja. Fíjense en el extremo rojo,
es la aguja que ya viene magnetizada de fábrica, tiene la propiedad de orientarse en el magnetismo terrestre, es decir, está señalando, apuntando hacia el norte. Y el otro extremo, el extremo blanco, apunta hacia el sur. Algunas brújulas vienen con un extremo color blanco, pero bueno, es independiente, ¿no? Y bueno, ya conociendo dónde se encuentra el norte, en este caso que es el norte magnético y el sur, podemos conocer dónde se encuentra el este, los otros puntos cardinales, el este y el oeste. Este tiene un espejo que también sirve para hacer una travesía. Pero bien, no voy a adentrarme mucho más en este tema, ¿no? Acá tiene un cordón que sirve para colgar en el cuello, etcétera, ¿no? Esto es lo que se llama brújula cartográfica. Después tenemos lo que se llaman las brújulas eh, lensáticas, que es lo que ustedes ven acá. Esta brújula lensática, es decir, las dos sirven para marcar rumbo, hacer mediciones. Tienen diferentes formas de uso. No voy a entrar en detalle, pero bueno, es para explicarle más o menos un detalle de información. Todo esto que les estoy mostrando, lo que es brújula, los alumnos en la clase lo ven en forma muy completa porque el manual trae mucha información de tipos de brújula, forma de usar la brújula, marcar un rumbo, hallar un rumbo, seguir un rumbo. Bueno, que eso es parte de la enseñanza que se le da en los cursos. Después otro elemento, el otro equipo que tiene que tener un navegante, se trata de un GPS. Esto que ustedes ven acá es un equipo, es un GPS. Esto es lo que es la estructura. Esto es una pantalla, en este momento está apagado. Esto que ven acá es una antena y ahí tiene un botoncito que es un encendido. No voy a encender el GPS. Pero bien, ¿cómo funciona el GPS? Al momento nosotros de ir a la naturaleza, al encenderlo, la antena empieza a recibir señales de los 4 satélites más próximos que hay dentro de la posición que uno ocupa en el terreno, es decir, en cualquier parte de la superficie terrestre. Es decir, se llama GPS porque en inglés es Global Position System, que significa sistema de posicionamiento global. Alrededor de la Tierra hay una serie de satélites que se encuentran en 6 órbitas diferentes, que cada satélite se encuentra a una distancia de la superficie terrestre de 20.200 kilómetros, ¿sí? Así como escuchan, 20.200 kilómetros. Entonces, han sido dispuestos geográficamente de que al momento de que una persona, en mi caso, yo mi persona, enciendo el GPS, empieza a recibir información. Ahora bien, ¿qué objetivo tiene el GPS y para qué sirve? Al momento de recibir información, de recibir las señales, la antena recibe 3 datos fundamentales, es decir, datos tridimensionales. Es decir, datos bidimensionales son datos de coordenadas y de geográficas, sí, longitud, coordenada geográfica de grados, minutos y segundos, longitud oeste en Argentina y grados, minutos y segundos, latitud sur en lo que respecta a Argentina. Y el tercer dato, para hacer ya la información tridimensional, es cuando recibe información de la altitud que uno se encuentra con el GPS, es decir, yo estoy en este momento en una montaña con el GPS en la montaña, en una zona a una altitud de 3.500 metros. Entonces, automáticamente, acá en el display, hay información que en la pantalla que uno lee y tira los datos de coordenada geográfica y de la altitud. Ahora bien, pero otro tema importante es que el GPS me sirve para marcar waypoints. ¿Qué significan los waypoints? Por ejemplo, si yo estoy en una zona de montaña de los Gigantes, en Córdoba, enciendo el GPS y cuando yo recibo los datos de los satélites, procedentes de los satélites que se encuentran alrededor de la Tierra, los más próximos, que se encuentran en la posición geográfica en que yo me encuentro en este lugar, precisamente en Córdoba, cuando yo tengo esos datos, hay una forma que yo puedo almacenar como un waypoint. Es decir, es como que yo estoy grabando la posición de grados, minutos de segundo, lo que es longitud oeste, longitud oeste, latitud sur y latitud, y lo grabo y lo dejo guardado dentro del GPS. Es decir, cuando uno graba un waypoint, ya lo está grabando y lo deja en un determinado lugar para ir armando una ruta. Entonces, si yo después me desplazo de los Gigantes 3 kilómetros hacia el oeste, es decir, las coordenadas geográficas van a cambiar. Entonces yo voy a volver a grabar ese punto que se llama waypoint. Entonces yo ya tengo 2 puntos almacenados dentro del navegador satelital GPS. El GPS lo que sirve sirve para, por ejemplo, para cargar los datos de los waypoints del lugar que uno se encuentra, como inclusive yo lo que les enseño a los alumnos, les digo, bueno, yo tiene que recorrer un circuito en una carta topográfica para después recorrer el terreno, y lo que tiene que hacer es
conocer los puntos cardinales, las coordenadas geográficas, los diferentes puntos que se encuentran en la carta, y uno en la distancia, antes de emprender una travesía en el terreno, ya los graba. Hay formas que se explican, ¿no? Ya lo está grabando de antemano. ¿Para qué? Para después ir de la salida a un punto intermedio, a los diferentes puntos intermedios hasta una llegada, siguiendo los waypoints que fueron grabados en forma remota cuando yo se los di. Ahí les dije a ellos, le expliqué, le doy como un ejercicio: carguen las coordenadas geográficas de los distintos puntos en la carta, que es la distancia de kilómetros que van a recorrer en la naturaleza. Entonces, como yo les explico, fundamental para usar la brújula, para usar las cartas topográficas, la brújula, bueno, en este caso, ahí está. Bueno, como lo expliqué, la brújula y el GPS. Ya usando brújula y GPS, ya nos va a servir para trabajar con las cartas topográficas. Ahora bien, tema importante: ¿qué son las cartas topográficas? Una carta topográfica, es decir, en un plano bidimensional, le voy a mostrar acá. Fíjense, esto que ustedes ven acá es una carta topográfica. Así como es. Este tamaño en papel, que son pocos centímetros cuadrados, y tiene un nombre ahí que dice Estación Guido, Mendoza. Es una carta topográfica de la provincia de Mendoza. Es decir, en pocos centímetros cuadrados nosotros tenemos representado, referenciado varios kilómetros cuadrados de una parte de la superficie terrestre, precisamente de este lugar, del nombre de la carta, lo tenemos comprimido en pocos centímetros cuadrados. Es decir, hay cartas topográficas que son de escala 1.25.000, 1.50.000, 1 en 100.000 y otras. Yo generalmente enseño a trabajar con cartas 1.50.000, que son las de uso más cotidiano en algunos casos. Entonces, lo que yo les explico es que, por ejemplo, una carta topográfica a escala 1.50.000, que tiene pocos centímetros cuadrados representados en forma bidimensional en un plano sobre el cartón, es decir, la carta topográfica tiene resumido aproximadamente entre 20 por 18 kilómetros cuadrados de un terreno, los tiene resumido en pocos centímetros cuadrados. Entonces los alumnos se les empieza a explicar ciertos datos para ya tener idea de cómo entender una carta topográfica. Aparte, bueno, en las clases se les explica cómo se llega a diseñar las cartas topográficas, qué objetivo tiene, etcétera, ¿no? Bien, tema importante: entre los datos de esencial importancia en las cartas se encuentran las coordenadas geográficas, porque las cartas generalmente, las cartas topográficas, en este caso, insisto, la de 1.50.000, se encuentran insertas dentro de unas coordenadas geográficas de grados, minutos y segundos, longitud oeste y latitud sur. Pero por el tamaño que tienen, está inserta dentro de una cierta medición, lo que corresponde a grados de longitud y grados de latitud. Es decir, nosotros cuando leemos las cartas, o es decir, cuando recorremos un punto, otro punto de la carta, estamos hablando de distancias. Eso ya lo voy a explicar dentro de unos instantes. Bien, entre los datos importantes que aportan las cartas son los signos cartográficos. Es decir, los signos cartográficos es una leyenda que trae con unos signos y unos numeritos y unas explicaciones que me representan ciertos elementos naturales y artificiales, ¿no? Hay otros datos que son relevantes, no voy a ahondar en ese tema. Pero fundamentalmente lo que se enseña es que los alumnos entiendan dos datos fundamentales de las cartas topográficas, es decir, datos de planimetría y de altimetría. Los datos de planimetría hacen referencia a todos aquellos elementos naturales y artificiales que se encuentran en una determinada parte de la superficie terrestre, que se encuentran dibujadas sobre la carta topográfica por medio de signos. Entonces, leyendo los signos cartográficos, uno es interpretación. Elementos naturales, ¿qué pueden ser? Bueno, puede ser un río, una quebrada, una zona de montaña, cerro, algún bosque transitable, monte intransitable, etc. Y elementos artificiales son aquellos elementos hechos por la mano del hombre, es decir, un dique, una ruta, el casco de una estancia, molinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos ya vienen alternados en los signos cartográficos. Entonces, ¿qué se les enseña a los alumnos? Leer los datos por medio de los signos cartográficos, entender en una travesía que van a hacer en el terreno con qué elementos naturales y artificiales se van a encontrar. Bien, dejamos esto por este lado. Ahora sigo por lo que se llama los datos de planimetría. Altimetría y planimetría van de la mano. Las planimetrías, es decir, ¿qué viene a ser? La planimetría nos indica, hay unos dibujitos, hay como unas líneas sinuosas
que se llaman curvas de nivel, ¿no? Las curvas de nivel nos indican las altitudes del terreno. Es decir, hay curvas de niveles principales, curvas de niveles intermedias y auxiliares. Las curvas de niveles principales, generalmente el trazo viene más grueso para diferenciarla de las otras dos, y de acuerdo a la equidistancia de la carta, por ejemplo, hay cartas de unos 50.000 que me indica que cada curva de nivel principal, las gruesas, es la equidistancia que hay entre una y otra son de 100 metros, por ejemplo. Hay curvas de niveles principales que se encuentran a 3.500 metros, y si 3.400, 3.200 o 5.000 metros. Es decir, sí o sí, todas las curvas de niveles de una misma carta tienen una diferencia de la equidistancia de 100 metros en el terreno, nada más que está representado por medio de un dibujo en la carta. Y nosotros, leyendo las curvas de nivel, por ejemplo, estamos leyendo una curva de nivel que dice 3.750 metros, quiere decir que si nosotros transitamos esa zona de la carta, nos vamos a encontrar en una altitud de 3.750 metros en una zona de montaña, ¿no? Bien, generalmente las curvas de nivel, en algunos casos, vienen con una numeración que nos indica la altitud, 3.750 metros, 3.500 metros, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la interpretación que uno tiene que hacer. Ahora bien, ya para ir finalizando, con toda esa información, en lo que se le explica al alumno es que tiene que hacer un bosquejo mental, imaginarse cómo es la zona tridimensional. Hablamos de tridimensional porque si va a hacer una travesía en una zona de montaña y de cerro, la altitud, la presencia de la tercera dimensión, las características del terreno va a obligar que uno haga sobreesfuerzo para hacer una travesía, ¿no? Para ascender o descender zona de montaña. Bien, tema importante. Ya cuando se finaliza la última clase teórica, los alumnos tienen que aprender a diseñar un diagrama de navegación terrestre. ¿Qué es un diagrama de navegación terrestre? Es un itinerario, un circuito que previo a hacer una travesía en el terreno lo dibuja en la carta. Es decir, se dibuja, hay un punto de salida, puntos intermedios y un punto de llegada. Eso es lo que se llama un circuito. En realidad lo que uno está haciendo, se le enseña a planificar su propia travesía. Entonces, ya cuando diseñó esa navegación terrestre en la carta, que en la carta insume rumbos, distancia, direcciones, en realidad son direcciones de la navegación terrestre, en la brújula se llama rumbo, pero bueno, es indistinto, diferente nombre, pero el objetivo es el mismo. Ya cuando diseñó su propia travesía en la carta, después tiene que cargar esos datos de la carta y volcarlo a la brújula y al GPS para ya realizar una travesía. Es decir, un diagrama de navegación terrestre en la carta, ya dibujado sobre la superficie plana, los datos bidimensionales de la carta, insume que tiene que recorrer cierta cantidad de centímetros o milímetros. Entonces, cuando ya vuelca esas informaciones y empieza a hacer la travesía en el terreno, que tiene, seguramente va a caminar cientos de metros o kilómetros o miles de metros, ¿no? Entonces, lo que también se les explica a los participantes, que tiene que hacer lo que se llama un análisis e interpretación de cómo pasar los datos de la carta a volcarlo en la brújula, ¿no? Bien, por ejemplo, uno tranquilamente puede ir en una travesía, uno sale, por ejemplo, salimos de una zona de, ¿qué puede ser? Alguna zona de, nos encontramos, bueno, vamos a decir así, una zona de Córdoba, una zona de montaña del Cerro Chapaquí. Yo estuve en una expedición hace muchos años. Entonces marcamos un waypoint, grabamos la posición que nos encontramos con el GP en el terreno con el GPS, y de ahí podemos ir recorriendo recorriendo varios kilómetros en esa zona de montaña, siguiendo los waypoints que yo fui cargando de antemano en la carta para después cubrir la distancia de kilómetros o cientos de metros en el terreno. Y lo otro también que se puede hacer es usando la brújula, ¿no? O sea que en forma alternada se puede trabajar con la brújula y con la carta. Uno puede cargar datos waypoint in situ, en el momento, o los puede cargar en forma remota, sabiendo las coordenadas geográficas de distintos puntos que se hallan en la carta, ¿no? Es decir, la carta, reitero, uno tiene que, en la carta, de un punto a otro hay pocos centímetros, pero en el terreno seguramente van a haber varios kilómetros. Entonces, ya con toda esa información que ya el alumno llegó, es decir, lo último que se ve es cómo diseñar un diagrama de navegación terrestre, que es planificar la propia travesía, tiene que pasar por las dos clases anteriores, donde se ven mucha información técnica, matemática. Por ahí cuesta un poco entender, pero bueno, es parte de la temática del curso, ¿no? Yo fui alumno de 2 cursos de orientación en el 2000, 2001, 2000, 2001 creo,
y me costó mucho entender. Hoy soy instructor hace 20 años, entonces cuando hablo con los alumnos les digo, si alguno tiene duda y hay que explicar varias veces lo mismo, no hay ningún inconveniente. Ustedes están aprendiendo y a veces uno como instructor capta cuando alguien tiene duda, pero no siempre sucede así, ¿no? Eso es lo que yo siempre les digo a los alumnos. Me gusta el trabajo en equipo, vamos a ser todo parte del mismo engranaje, del equipo, y si no es ninguna vergüenza, si uno le cuesta entender, uno viene a aprender acá, ¿no? Pues para eso es. Bien, para eso va a facultarse, a capacitarse. Bueno, ya con toda esa información que se ve en las primeras clases, en las clases teóricas, eh, la última clase que se edita, que es la teoría y más práctica en realidad, que se edita un día domingo en Ezeiza, ya empiezan a trabajar con más ejercicios sobre cartas de topográfica, tienen que ubicar puntos cardinales de distintos lugares, tienen que conocer, hacer ejercicio de rumbo, contrarrumbo. Otro ejercicio que les doy, les digo, bueno, tienen que ir de un punto A hasta de un punto de la carta hasta otro punto y tienen que analizar con qué elementos naturales y artificiales se van a encontrar en el terreno. Eso es un trabajo, es un ejercicio muy interesante, ¿no? Y después hay ejercicios que les digo, bueno, vayan de un punto a otro y tienen que seguir un rumbo determinado, ¿no? Pero después yo les digo, bueno, tienen que elegir el mejor camino a recorrer. Entonces ellos leyendo las curvas de nivel, si ven, por ejemplo, si las curvas de nivel se ven que están muy juntas una con otra, quiere decir que el terreno es muy empinado. Entonces, no conviene transitar en una travesía realmente, no conviene transitar por esa zona porque al ser empinado le va a exigir, va a tener una demanda, uno va a tener una demanda física y psicológica superior sin máxime si no está preparado o no está adaptado a transitar en zonas de montaña. Y si las curvas de nivel están más separadas, ya la pendiente es mucho más suave, entonces a veces es lo que se le da a los alumnos, ¿no? Elijan el mejor camino, ¿no? Para que ya se vayan afianzando con las técnicas de lo que es navegación terrestre. Bueno, el día de la práctica realizan ejercicios de recarga topográfica, tienen que diseñar su propia navegación terrestre, que es importante, y trabajan en equipo, los hago trabajar en equipo porque es más para ellos, ¿no? Sobre todo a veces van amigos o un matrimonio y lo mejor es que se conozcan entre ellos. Y después finalizamos con prácticas de travesía, circuitos chicos, después circuitos más grandes que son poligonales, es decir, poli viene de varios y gonales, poligonales, poli de varios. Y gonales son ángulos, tiene que recorrer distancias siguiendo distintos ángulos, ¿no? Se tienen que ir de un punto a otro punto y hacemos todo un circuito en esa zona de Ezeiza, inclusive hay zonas de monte, de bosque, ingresamos al bosque y tienen que también hacer travesía diurna y nocturna, inclusive la importancia del tema del método de los pasos, del método de pasos dobles. Una técnica importante que enseño y que tiene mucho que ver en lo que es en montaña es la técnica de triangulación inversa. Hay varias técnicas, pero la triangulación inversa me permite saber, por medio de unos cálculos sencillos, utilizando regla, transportador y una brújula, conocer en qué lugar uno se encuentra en la montaña, por ejemplo, en la zona de montaña y en la carta misma, ¿no? Porque es fundamental en todo momento es conocer en qué lugar uno se encuentra en la travesía, en la carta, a medida que va ganando distancia y a través del tiempo, siempre se recomienda que tiene que conocer en todo momento en qué lugar se encuentra en la carta, ya para tomar ciertas determinaciones a posterior. Tema importante, como les explico a los alumnos. Les comento, en los años 2013 y 2014 dicté 2 cursos de orientación, navegación terrestre GPS en el centro de esquí Vallecito, en el Cordón del Plata, en la provincia de Mendoza. Es una zona de alta montaña, excelente lugar. Yo ya había participado en 7 expediciones anteriores. Hice cumbre en el Cerro Vallecitos, en el de 5.470 metros, eso fue en el 2003. Había participado en una expedición anterior de 15 días antes y no llegué al Cerro Plata, llegué hasta los 5.200 metros de altura, que hay un col, que es un portezuelo que uno decide ir a una montaña como el Vallecito o al Cerro Plata, ¿no? Bueno, después hice cumbre en otro cerro, un invernal en el Cerro Adolfo Calle, en el Estepanec, pero bueno, realicé muchas travesías, muchos trekking en esa zona. Y ya conocer esa zona me permitió dictar 2 cursos de orientación donde los alumnos, junto con 2 cartas topográficas del Cordón del Plata, porque no con una, justo en esa zona que hay una división donde termina una carta y empieza otra, pudimos, le expliqué este sistema para hacer triangulación inversa. Es decir, si uno, por ejemplo, nosotros teníamos 3 montañas que las cumbres estaban dibujadas en las cartas topográficas,
Entonces, viendo las tres montañas, en realidad dibujadas sobre la carta, y nosotros veíamos la montaña 1 en aquella dirección, la montaña 2 en aquella dirección y la montaña 3 en aquella dirección. Entonces se hacía un simple cálculo, con brújula transportador se tiraba un rumbo, se tiraba un contrarrumbo donde se cruzaban los ejes, en ese lugar aproximadamente nos indicaba en qué lugar de la montaña estábamos. No nos decía, no nos indicaba justamente, pero quizás había una diferencia de 100 metros de donde nos encontramos, pero nos daba la posición. Entonces, saber la posición que uno tiene, tanto en la carta como en el terreno, permite tomar ciertas decisiones. Porque, por ejemplo, un compañero se va a una expedición, y somos un grupo de expedicionarios en alta montaña, y dos compañeros van a hacer cumbre, uno tiene un accidente y bueno, y hay que rescatarlo. Entonces nos pasan por radio las coordenadas geográficas, entonces nosotros esos datos los cargo como waypoint y los vamos a buscar, pero tenemos que saber de qué lugar nos encontramos. Bueno, no mucho más para decirles, solamente traté de ser lo más breve posible, son, bueno, más de 26 minutos. Prefiero que sea mucha la información porque es una exposición que prefiero brindar muchos datos para que quede mucho más claro. Pero bien, lo importante de todo esto, que ya comprendiendo esta información, tratando de ser lo más claro posible, los años me han permitido hacer esto, eh, es que uno puede interpretar el mensaje de este video. Les deseo saludos cordiales, dudas que ustedes tengan, me consultan. En abril-mayo voy a editar un nuevo curso de orientación a navegación terrestre en Capital Federal y en Ezeiza. Así que seguimos en contacto y nos vemos en cualquier oportunidad. Muchas gracias.